Buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de redes que hace parte del trabajo de pedagogía que venimos realizando para que entendamos y absolvamos todas las inquietudes que tenemos sobre cómo funcionan las sociedades de gestión colectiva. Hoy en particular queremos hablar y ver las coincidencias y las diferencias que existen entre los distintos tipos de asociaciones que nos agremian. Entonces, el- para ello hemos invitado, tenemos tres invitados, pues así, el top, para que nos saquen de cualquier duda, que es, en primer lugar, les presento a la doctora Carolina Romero, abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialidad en propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías de la misma universidad, maestría en propiedad intelectual de la Universidad de Turín, Italia, y especialización en derecho de negocios internacionales de la Universidad de los Andes. Ha hecho parte de los equipos negociadores que han representado a Colombia en algunas de las negociaciones que se han realizado en el ámbito bilateral y negociaciones de carácter multilateral, participando como apoyo técnico en las discusiones sobre derecho de autor y derechos conexos. Forma parte del equipo de gobierno que conforma la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, CIPI, y actualmente es la directora general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es una experta, por tanto, en sociedad de gestión colectiva, puesto que la Dirección Nacional de Derecho de Autor es quien supervisa las sociedades de gestión colectiva y quien está a cargo de, digamos, llevar el control y dar el permiso de autorización de funcionamiento y la personería para que las sociedades de gestión colectiva podamos existir. Doctora Carolina, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Un agradecimiento por esta invitación a redes y un saludo a los copanelistas. Bueno, por otro lado, tenemos a Julio Hernán Correal, que es actor desde hace 34 años, no se le nota mucho, pero 34 años de actor profesional. Ha trabajado en teatro, cine, televisión, radio y otros medios. Además de su trabajo como actor, se ha desempeñado como director teatral y realizador audiovisual. Es autor de obras de teatro, cuentos, crónicas y ensayos, especialmente en el área de los derechos gremiales. Textos suyos han aparecido en hojas universitarias de la Universidad Central, Puesto de Combate, Razón Pública, Arcadia, Semana, Región, entre otras publicaciones de carácter nacional. Cuentos y obras suyas hacen parte de las antologías Carolina ya no aguanta más y otros cuentos. Escritores que cuentan, 35 años del taller de escritores de la Universidad Central y Desconcierto en 6 piezas, publicación de la Clínica de Dramaturgia de Bogotá, 2019. Un día extraordinario, publicado en 2018 por Editorial Babilonia, reúne parte de su producción narrativa. Antes de seguir este pedacito, quiero decir también que Julio es un autor de series web muy importantes y que ahora durante la pandemia sí que ha hecho un trabajo que creo que es muy relevante y que vale la pena el reconocimiento porque ha tenido un avance grandísimo. Es de los que la pandemia les ha venido bien en cierto sentido. Julio, por 4 años, fue miembro de la Junta Directiva de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Es miembro fundador y actual presidente de la Asociación Colombiana de Actores, ACA, el sindicato de los actores que existe en Colombia. Julio, por favor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Alex, y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes aquí a las compañeras, a la doctora Carolina, a mi amiga Livia Estela, a Claudia Liliana y a todas las personas que nos acompañan en este momento. Livia está por ahí. Sí, aquí estoy. Okay. Aquí nuestra tercera invitada es Livia Estela Gómez, realizadora de cine y televisión, magíster en teoría e historia del arte y la arquitectura
y candidata a doctora en Teoría e Historia del Arte de la Universidad Nacional de Colombia. Guionista y directora de las películas Un tal Alfonso Quijano, 2020, Ella, 2015, Aristazón, 2012, y La Historia del Baúl Rosado, 2005. Docente de planta de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia y de cátedra de la carrera de Artes Visuales de la Universidad Javeriana. Actualmente es secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Guionistas. Los guionistas cuentan. Livia, te damos la bienvenida y te invito pues para que nos saludemos aquí un momentito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Casi no tenemos espacios para compartir entre las diferentes agremiaciones hermanas, así que vamos a aprovechar el tiempo y vamos a tener una buena charla. Creo que pinta bastante bien. Saludos a todos. Gracias, Livia. La idea realmente es que tengamos una charla bastante informal, con una duración aproximada de 1 hora de la charla y luego que tengamos unos 15 minutos para preguntas que Claudia Liliana Neira, nuestra compañera y socia encargada de la pedagogía en redes, estará recopilando para transmitirlos. Les doy la bienvenida al público, a las personas que se van uniendo a esta charla, y voy a comenzar con la doctora Carolina para que nos cuente qué es una sociedad de gestión colectiva en sus palabras y empecemos a hablar, porque hay un punto que yo veo como que todos tenemos en común. Todos somos entidades sin ánimo de lucro, para comenzar por ahí. Todos trabajamos con sectores creativos, ¿sí? Y agremiamos a los creadores. Pero entonces como que para comenzar ahí como a buscarle el picantico, primero saber qué somos y luego ver en qué nos diferenciamos. Entonces, muchísimas gracias, Alexandra, por la invitación. Y bueno, yo les quiero explicar que los titulares de derechos de autor y derechos conexos tienen 2 opciones: gestionar individualmente sus derechos o hacerlo a través de una sociedad de gestión colectiva. Si deciden hacerlo a través de una sociedad de gestión colectiva, entonces tienen que buscar la personería jurídica y autorización de funcionamiento por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Una vez que la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha otorgado personería jurídica y autorización de funcionamiento, inmediatamente esta sociedad de gestión colectiva queda sometida a inspección, vigilancia y control de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Y qué son las sociedades de gestión colectiva? Pues básicamente son entidades de naturaleza privada, sin ánimo de lucro y, repito, con personería jurídica otorgada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que tiene como función gestionar los derechos confiados a la gestión por parte de sus socios o sus miembros. Las sociedades de gestión colectiva tienen básicamente 3 tipos de funciones. Una está relacionada con la negociación, la otra función está relacionada con el recaudo y la tercera función está relacionada con la distribución de los recursos recaudados. En la función de negociación, entonces la sociedad de gestión colectiva se acercará a los distintos usuarios de la obra o prestación, dependiendo del tipo de derecho de que se trate, y va a negociar la utilización de esos repertorios o una remuneración por la utilización de esos repertorios. En este sentido, pues ya la negociación va a depender del tipo de derecho gestionado, pero ahí la sociedad de gestión colectiva pues va a definir a través de una licencia global por todo el repertorio que administra, pues cuáles son los usos que está autorizando. En el caso de redes, pues van a ser los derechos que se desprenden de la ley Pepe Sánchez, que básicamente son el alquiler comercial, la comunicación al público y la puesta a disposición en Internet. Va a negociar el valor o la contraprestación a la cual va a equivaler esa autorización. Va, por supuesto, a definir pues a qué se obliga a ese usuario a cambio de la utilización de ese repertorio, y la modalidad de pago pues ya dependerá de lo que se acuerde
cómo se va a pagar ese valor por la utilización de ese repertorio o por esa licencia. En la función de recaudo, entonces, ¿por qué recauda? Pues recauda precisamente por la utilización, en el caso de redes, de esas obras, que en este caso son guiones o pues escritos que se utilizan para las obras audiovisuales, y pues siendo los guionistas autores de la obra audiovisual, pues tienen este tipo de derechos, y después esos recursos que son recaudados entonces van a ser distribuidos entre los miembros de las sociedades de gestión colectiva. ¿Cómo se distribuyen estos recursos? El 70%, veamos como del 100% recaudado, el 70% va a ser para distribución, el 20% para cubrir los gastos administrativos de la sociedad o los gastos en los que haya incurrido para hacer ese recaudo, y el 10% para diversas actividades de bienestar que son requeridas por los socios. Como todos sabemos, los socios pues van a recibir recaudo en la medida en que sus obras sean utilizadas o en la medida en que éstas se comuniquen al público. Cuando las obras no son utilizadas, pues ese socio no recibirá ningún beneficio de ese recaudo, más aún así, aunque no reciba beneficio del recaudo, podrá beneficiarse de las actividades de bienestar social que tenga disponible la sociedad de gestión colectiva en virtud de los acuerdos que ya se hayan dado al interior de la sociedad de cuáles son esos programas sociales que van a brindar a sus socios. A ver, esto está establecido así en la ley, es decir, estos porcentajes ya están definidos así en la ley, y la sociedad de gestión colectiva tiene que cumplir esa ley y actuar también conforme al alcance que está definido en sus estatutos y los mandatos que le otorguen los miembros de esa sociedad. También es importante mencionar acá que las sociedades de gestión colectiva tienen legitimación presunta. Esta legitimación presunta se desprende, por una parte, de sus estatutos, por otra parte, de los mandatos que les dan sus socios, y finalmente, por los contratos de representación recíproca que pueden suscribir con sociedades de gestión colectiva extranjeras. Por ejemplo, una sociedad de gestión colectiva colombiana puede tener contratos de reciprocidad con sociedades de todo el mundo, en donde se compromete a recaudar en el territorio colombiano el repertorio de esos autores extranjeros, y asimismo ellos en el territorio de esos países se comprometen a recaudar lo que equivale a las licencias por el repertorio de los colombianos. Entonces, en virtud de esos mandatos de reciprocidad, esa sociedad va a cobrar no solamente lo de sus socios colombianos, sino por el repertorio que le autorizan a cobrar las sociedades de gestión colectiva extranjeras. Entonces, eso es básicamente a grandes rasgos y muy rápidamente cómo funciona las sociedades de gestión colectiva. Bueno, muchas gracias. Yo, aprovechando que acaba de hablar de las sociedades hermanas extranjeras, que ahí sí somos hermanas prácticamente gemelas, no como en este caso que somos hermanos como los dedos de la mano, cada uno distintico, con alguna función distinta. Nosotros, por ejemplo, y esto es interesante para que lo sepan los socios, en el caso de redes, en los convenios que establecemos, nos comprometemos a darle un tratamiento de autores nacionales a los autores que representamos a través de esos convenios y viceversa. Quiere decir que, por ejemplo, la sociedad francesa con la que tenemos nosotros acuerdo, entre otras sociedades, tenemos alrededor de unos 16 países, estamos representando en ese momento con diversas sociedades, quiere decir que ellos también nos dan a nosotros, a los autores colombianos, el mismo tratamiento que dan a sus autores nacionales. Y eso es una ventaja para nosotros porque van a recaudar y nos van a pagar exactamente igual. Bueno, entonces para seguir en este orden que llevábamos y mantenerlo, ya quiero darle la palabra a Julio para que nos explique y nos cuente por qué sale. Existe la sociedad de gestión ya colectiva de actores, ¿verdad? Para los actores. Y entonces ustedes dicen, no, va a existir un sindicato. ¿Por qué? ¿Qué hace el sindicato? ¿Qué se ocupa? Cuéntanos, Julio, por favor.
Pues como bien lo explicó la doctora, pues existía la Sociedad de Gestión, Actores o la Sociedad Colombiana de Gestión, para encargarse del recaudo de los derechos de comunicación pública que se nos reconocieron a través de la ley Fanny-Mickey aprobada en el año 2010, pero pues estábamos carentes de un ente organizado que pudiera tener la tarea de representarnos en el terreno estrictamente laboral. Es decir, nosotros empezamos a reunirnos y empezamos, primero que todo, a reconocernos como trabajadores que, a pesar de no tener vínculo laboral formal con contratos, valga la redundancia, laborales, dijimos que nosotros somos trabajadores y como trabajadores, independientemente de que seamos prestadores de servicios, pues tenemos una serie de derechos y deberes, obviamente, que necesitamos que sean reconocidos y estamos trabajando en unas condiciones en los diferentes medios en los que nos movemos que no consideramos idóneas. Entonces, para ello, ¿cuál es el ente organizativo ideal? Y buscando formas, encontramos que lo que más se ajustaba a la necesidad nuestra de tener una organización que nos representara era un sindicato. ¿Por qué un sindicato? Porque esa es la función de los sindicatos, velar por los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Qué inconvenientes teníamos nosotros? Pues teníamos el inconveniente de que el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia es bastante viejo, no está acorde a la realidad del país, que es la que vemos hoy por hoy en las calles. Hay, por decir algo, un comité de paro que lo conforman unos dirigentes de unas centrales obreras que básicamente están representando a ese pequeño porcentaje de la población que todavía tiene contratos laborales para fortuna de ellos, pero por fuera de ese universo hay una cantidad de personas que estamos en una laboralidad disfrazada, que somos los trabajadores independientes o eso que hoy por hoy llaman autónomos, que son los trabajadores de las aplicaciones, o también otros que llaman emprendedores y que no tienen a dónde ir a quejarse y regularmente lo tienen que ir a hacer hacia el mono de la pila. Entonces, por eso dijimos nosotros, necesitamos organizarnos. Y se nos presentaba la disyuntiva de si hacerlo con una asociación de carácter civil o una asociación de carácter sindical. ¿Y cuál era la diferencia? Pues que las asociaciones de carácter civil son como un club o como una asociación de propietarios de un edificio. Y a la hora de dar ya peleas en el terreno laboral teníamos la limitante legal. Y fue cuando dijimos nosotros, siendo sindicato, nosotros podemos presentar pliegos de peticiones, adelantar negociaciones colectivas. Y esa fue la figura que nos permitió entrar en negociaciones con empleadores que eran nuestros empleadores, pero bajo el amparo de la ley no lo eran, porque no estábamos contratados de manera laboral, sino por vínculo de prestación de servicios. Pero como en el mundo, el universo del trabajo ha venido cambiando, la Organización Internacional del Trabajo promueve la organización de este tipo de sindicatos, que son sindicatos gremiales y de industria, en donde el vínculo no necesariamente tiene que ser a través de un contrato formal, de un contrato laboral, y puede ser un contrato de prestación de servicios para demostrar que existe un vínculo laboral y existe un compromiso por parte de los contratantes o empleadores, y por eso decidimos nosotros optar por la creación de un sindicato. Lo hicimos también en su momento como una herramienta política. ¿En qué medida? En que si nosotros aparecíamos y dijéramos, no, es que los actores armaron una asociación. Ah, pues sí, chévere, hicieron una asociación como el equipo de estrellas de la televisión de fútbol, una cosa para pasarla bacana y seguir saliendo en las notas de farándula. Pero cuando en los medios apareció
que los actores habíamos organizado un sindicato. De una vez dijeron, ¿cómo así que los actores se sindicalizan? ¿Acaso los actores qué problema tienen? Si esa gente vive muy bien, si todos los actores son ricos, si todos los actores viven en un mundo de fantasía como lo vemos en las notas del entretenimiento, en los noticieros. Entonces, cuando apareció la figura del sindicato, nos permitió hablar y dar a conocer una situación que Víctor Mayarino, de manera muy acertada, para la primera audiencia pública que hicimos en el Congreso, que fue hace ya casi 7 años, la llamó Mentiras conocidas y verdades por conocer, con la que quisimos develar lo que era la situación laboral de los actores. Entonces, esa es como la razón por la cual decidimos constituirnos como sindicato, y así aparece en nuestros estatutos. La Asociación Colombiana de Actores es una organización sindical de carácter gremial, y después le colgamos una palabrita y cultural. ¿Y para qué? Como este país, la ley que no se respeta, especialmente por las fuerzas del Estado, la ley aparece entonces para poder negociar con entidades culturales. Necesitábamos meter esa palabra cultural para poder tener contratos y otro tipo de convenios con entidades culturales del Estado, y le metimos la palabra cultural. Pero en términos del sindicato, ¿qué es ACA? Es una asociación de carácter gremial porque reúne personas que nos dedicamos a la misma actividad. Hay otros sindicatos que pueden reunir actores, guionistas, técnicos, directores, y entonces eso ya sería una asociación de carácter sindical de industria, porque reúne a trabajadores del mismo sector. Entonces, pues esa es como la razón de ser nuestra, y esa es como la función que cumple la Asociación Colombiana de Actores. Ok, gracias, Julio. Muy chévere. Ahí nos empezamos a dar cuenta, bueno, en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos ya según las definiciones. Entonces, Sí, ahora, una cosita más, y sí, Alex, es decir, y eso es como el principio, pero ya de ahí para adelante, creo que las sociedades de gestión tienen una serie de limitantes, ¿sí? De su propia función y de quienes lo regulan. Nosotros no. ya, ahí vamos a llegar, ese es como el picantico de esto. Entonces, pero quiero que Livia nos exponga qué es la Asociación de Guionistas Colombianos, los guionistas cuentan, y por qué surgió, y así pues más o menos esta exposición que acaban de hacer ustedes, para que todos nos entendamos que somos tres tipos de asociaciones, pero qué es lo que hacemos. Bueno, a diferencia de lo que decía Julio, nosotros no tenemos patrono, llamémoslo así. Nuestros contratos, no tenemos ni contrato de prestación de servicios ni contrato laboral. Los guionistas, los que escribimos guiones para cine, nosotros lo que hacemos con los productores, que son nuestro cliente, llamémoslo así, es venderle un producto que aparentemente es un producto terminado, es decir, cuando se produce una negociación entre un guionista y un productor, teóricamente es un guión terminado que nosotros le vendemos por un costo. Entonces, dado que nosotros tenemos un tipo de relacionamiento diferente con el medio, para nosotros no es útil la figura sindical, pues porque no hay como ese tipo de relaciones. Más bien lo que nosotros necesitábamos, y fue claro desde un principio, nosotros creamos la asociación en el año 2006, somos una de las asociaciones más viejas que hay en Colombia. Desde un principio los que nos juntamos fuimos guionistas para cine. Muchas veces se ha hablado de la inclusión de libretistas o de otro tipo de escritores audiovisuales, pero no ampliamos el espectro hasta ahí, porque nuestras búsquedas y nuestras necesidades y nuestros intereses son diferentes. Para nosotros lo que era prioritario, lo que era como la razón de ser de nuestra lucha, era la política pública. La política pública puede hacer que la industria
considere de mejor modo al guión y al guionista, pague mejor por unos guiones, no paga el Estado, pero si se hacen leyes, si se promueve el trabajo del guionista, ese trabajo de implementación o de reglamentación puede llevar a que los productores paguen mejor los guiones, a que las reescrituras, que es como el cuello de botella nuestro, nosotros aparentemente entregamos un producto terminado que es un guión, pero nosotros pactamos con el productor tantas reescrituras porque pues el guión termina de escribirse prácticamente cuando ya se rueda la película. Entonces, digamos, ese tiempo adicional de trabajo muchas veces no se reconoce, la necesidad que tiene el productor de encontrar espacios para que el guionista tenga un script doctor, para que el guionista haga crecer sus guiones. En un principio, cuando nosotros empezamos, los guiones en Colombia se pagaban muy mal. Los productores estaban como acostumbrados a que el guión no se paga, a que tú me trabajas gratis y si nos va bien a todos. Hay mucha gente que aún hoy en día trabaja así, pero esa es una de las luchas de los guionistas cuentan. De hecho, nuestro nombre no es solamente que los guionistas contamos historias, sino que los guionistas contamos como personas activas del sector audiovisual. Entonces, por ahí empezó nuestro trabajo juntándonos para que los guionistas fueran mejor pagos, para que tuvieran condiciones de trabajo, para que en general el medio audiovisual entendiera la importancia y la necesidad de pagar bien un guión. No es lo mismo un guionista que puede dedicar el 100% de su tiempo a escribir un guión a conciencia, investigado, un guión que se le da el tiempo para madurar, a un guionista que escribe en el tiempo que le queda libre porque tiene que vivir de 1000 cosas, que aún ocurre mucho así. Es decir, aún toda la lucha, llevamos todos estos años de lucha, pero aún todo lo que nos hemos propuesto, pues no ha sido conseguido al 100%, pero hemos avanzado mucho, por lo menos en las convocatorias de guión existe, por lo menos hemos logrado que se sostenga la convocatoria de guión, por lo menos hemos logrado que lo que se da, el estímulo que se da en esas convocatorias para los guiones sean más altas. Conseguimos, gracias a una gestión de Alexandra y mía, cuando estábamos juntas en la asociación, que los guionistas pudiéramos concursar con seudónimo, porque pues eso era un poco como un premio a dedo. Hemos conseguido muchas cosas, pero al mismo tiempo, obviamente, con los años, con el crecimiento y con el incremento del trabajo de la Asociación de Guionistas, pues hemos también, digamos, buscado otras líneas de trabajo que también ayudan a fortalecer el trabajo de los guionistas. Por ejemplo, la Asociación de Guionistas ha hecho 3 colecciones, creo que son 15 publicaciones, 15 guiones colombianos que fueron algún día película estrenada. Esos guiones están disponibles en una colección de guiones. Nosotros también presentamos proyectos de investigación para poder estudiar el trabajo de los guionistas, para compartir experiencias entre nosotros. Hacemos un encuentro de guionistas, procuramos hacerlo cada 2 años, tocaba el año pasado, pero con pandemia no se pudo. Se podrá, yo creo que el año entrante, el encuentro de guionistas colombianos para compartir experiencias entre nosotros, para que digamos, la unión, la juntura de estas experiencias pueda hacernos crecer a todos. Y al mismo tiempo, pues hacemos investigación del oficio del guionista, entonces es difusión, investigación, el trabajo político, tratar de tener incidencia en la política pública y de una u otra manera estas 2 sociedades de gestión hermanas, tanto Redes como DASC, más Redes que DASC, tuvieron como su embrión, como su primera idea, como el cabezazo, surgió del trabajo de la Asociación de Guionistas Colombianos. Entonces, digamos que somos diferentes y digamos, somos lo que somos o nosotros nos juntamos así porque es lo que nos sirve, nos conviene y lo que necesitamos para poder posicionar a los guiones y los guionistas, que es nuestro objetivo de trabajo. Volvemos a lo que está de moda, estás muteado. Mira, muchas gracias, Livia. Aquí hay una serie de puntos, digamos, ya tenemos todos más o menos una visión de qué son estas tres tipos de asociaciones. Y, por ejemplo, tenemos algo bien interesante, y es que, digamos, tanto Julio como Livia y yo pertenecemos a Redes, ¿sí?
Livia y yo estamos en la Asociación de Guionistas y no hacemos parte del sindicato porque tendríamos que ser actores, ¿sí? No hacemos parte del sindicato porque, por eso. Pero me parece que ustedes tocaron también como un punto que es muy importante. O sea, ustedes hablaron de las acciones políticas que pueden hacerse, digamos, desde la Asociación de Guionistas, también desde el sindicato, también redes de alguna manera, pero hasta cierto punto. Ahí es que esto se llama como hasta cierto punto puede apoyar algunas acciones. Pero, y hay un punto que sí definitivamente nos diferencia a todos y que me gustaría que habláramos tanto de esta de la parte política como del otro punto, que es el recaudo. O sea, ni el sindicato ni los guionistas pueden recaudar, distribuir ni invertir socialmente. Y en cuanto a las acciones políticas, me gustaría que la doctora Carolina nos explicara un poquito, digamos, como hasta dónde se puede mover una sociedad de gestión colectiva en ese tipo de acciones, digamos, porque Colombia, que es un país que tiene tantas situaciones que requieren de manifestaciones, ¿cómo uno como sociedad de gestión puede o no participar y hasta qué punto? Claro. Bueno, como el rol de las sociedades de gestión colectiva es principalmente la defensa de un derecho de autor o de un derecho conexo, pues uno intuiría que las principales acciones políticas que puede hacer la sociedad también están encaminadas es a la defensa de los derechos que ya están reconocidos en la ley. Yo quisiera devolver un poquito de cómo nacieron las sociedades de gestión colectiva y contarle a nuestra audiencia. Las sociedades de gestión colectiva nacieron en Francia y comenzaron porque pasaba algo muy curioso. Los escritores de obras dramáticas y dramáticos musicales, o sea, también compositores, cuando iban a los famosos café conciertos o a estos lugares en donde se ejecutaba música en vivo, se daban cuenta que ahí estaban ejecutando su música, pero ellos no recibían nada. O a veces sucedía también que publicaban de diferentes maneras sus escritos y tampoco recibían nada. Y es famosa una anécdota en donde un grupo de escritores de obras dramáticos musicales, después de asistir a uno de estos lugares en donde se estaba ejecutando en vivo una de sus obras dramáticas, se fueron del lugar sin pagar la cuenta y entonces el dueño del lugar les reclamó, ¿por qué se van a ir sin pagar la cuenta? No han pagado la comida, la bebida. Y ellos le dijeron, pues porque ustedes no nos han pagado precisamente la ejecución de nuestras obras. Y se fueron y a partir de ahí ellos decidieron que la mejor manera de reclamar su derecho era asociándose para poder tener una mayor capacidad de negociación. Fundaron la primera sociedad de gestión colectiva y a partir de ese momento comenzaron a acercarse a los diferentes usuarios, pues a decirle, negociemos para que ustedes puedan utilizar nuestras obras. Y cuando esto se volvió difícil de negociar o difícil de recaudar, entonces ellos comenzaron a decir, entonces demandemos para que sea un juez el que pueda determinar cuál es el valor que se va a pagar por la utilización de nuestras obras. Entonces, así nacen las sociedades de gestión colectiva por allá en 1700 en Francia, y ellos comienzan a darse cuenta, o sea, los autores, que juntos tienen una mayor capacidad de negociación y una mayor capacidad de recaudo, porque es una infraestructura que permite tener, pues, abogados, a unas personas que puedan realizar esa gestión. Desde ese punto de vista, yo pienso, no es que la gestión política de la sociedad de gestión colectiva sea completamente nula, sino que, como dicen los abogados, eso depende, porque muy probablemente si se requiere una gestión política, de naturaleza política, para la defensa del derecho, y eso está acotado con los derechos que ya están reconocidos en la ley, o para reconocer otros derechos adicionales, porque fíjense, cuando la sociedad de gestión colectiva no había nacido todavía, era porque no existía el derecho, pero se agremiaron para ir al Congreso de la República
y solicitar el reconocimiento del derecho a través de una ley. Eso es una gestión política. Y la defensa de ese derecho que está en la ley, que en este caso es Pepe Sánchez, esa defensa va a ser una defensa constante a través del tiempo. Ustedes tienen la ley, pero la tienen que continuar defendiendo. Y esa defensa va a depender de una gestión política. Otra gestión va a ser ante los tribunales, es decir, ante los jueces, si les toca demandar, o ante un conciliador, si les toca convocar una conciliación. Y bueno, digamos que si no se llegan a esos extremos, pues ya la relación que ustedes tengan con los diferentes sectores de usuarios, pues que no tiene que ser una relación conflictiva. Yo siempre invito a que todos en esta cadena de valor merecen un reconocimiento por su trabajo y por supuesto esa gestión puede manejarse también de una manera pacífica desde el punto de vista de que todos se pueden beneficiar de la utilización de estas obras. Muchas gracias, Carolina. Pero a lo que yo, bueno, y paso a eso entonces con el que quiera contestarme, Livia o Julio. Ustedes, o sea, hay una gran diferencia, digamos, ustedes desde en lo político, por ejemplo, en el otro tipo de lo político que pudiéramos hablar, porque aquí está muy claro lo que nos acaba de explicar la doctora Carolina, desde luego que la acción que nosotros hicimos conjuntamente para la ley Pepe Sánchez, pues es una acción política y tiene que ser política. Y yo iría más lejos, a mí me gustaría contarles a nuestros asociados que muchos nos están viendo, que nosotros nos la pasamos semana a semana hablando con los representantes y con los congresistas y con miembros del gobierno, porque siempre hay cositas que se está tratando, por ejemplo, de que no podamos cobrarla, ¿sí? O sea, hay gente interesada en que no lo cobremos y nosotros estamos por cobrarla, entonces nos toca estar hablando y moviéndonos porque no vaya a ser que le metan un miquito a la ley, no vaya, o un orangután, y entonces terminemos en otra cosa. Pero a lo que iba es, por ejemplo, que habláramos de esto. O sea, ninguno de ustedes puede recaudar. Eso solamente lo podemos hacer las sociedades de gestión colectiva. Pero entonces yo quisiera saber, porque como bien lo dijo la doctora, nosotros cuando recaudamos, el 70% lo repartimos para los autores, el 20% es para la administración y el 10% es para inversión social, que de eso hablaremos más adelantico. Yo quisiera saber, bueno, entonces ustedes cómo se mantienen, cómo son los gastos administrativos, quién asume los gastos administrativos, qué es lo que pasa con eso. Dale, Livia. Bueno, antes de contestar, quiero decir que hay una cosa que olvidé del trabajo de la Asociación de Guionistas, y es que en ese incidir en la política pública, en el año 2011 nosotros nos unimos con otras asociaciones hermanas, asociaciones de fotógrafos, de documentalistas, de directores de fotografía, asociaciones, incluso la Asociación de Actores también está ahí. Nos unimos para hacer un trabajo colectivo, para pelear, digamos, colectivamente por reivindicaciones para el trabajo de la gente del audiovisual, en una iniciativa que aún hoy en día existe, que se llama la Mesa de Gremios del Sector Audiovisual Colombiano. Entonces nosotros ya no peleamos la política pública, no la peleamos solo para los guionistas, la peleamos, no digo en el sentido de pelear, sino en el sentido de gestionar. No solo para los guionistas, sino que lo hacemos juntos. Entonces nosotros, los guionistas, luchamos también por los derechos de fotógrafos, actores, documentalistas, en fin, y ellos también luchan por los derechos nuestros en cuanto a la política pública. Ahora, a la pregunta de qué vivimos. Nosotros, hasta hace unos 5 años, cobrábamos una cuota anual, es decir, los mismos asociados tenían que pagar un dinero para que nosotros pudiéramos pagar pues la Cámara de Comercio, pudiéramos pagar el contador, pudiéramos seguir ejerciendo, pues pagar los gastos que tiene una asociación, pero pues ante la evidencia de que los socios no pagaban, de que ya había socios que debían cuotas casi desde el inicio. ¿Puedo
como ex tesorera de la Asociación de Guionistas puedo dar fe de ello, como dirían. No saben lo que es ser tesorera de algo semejante. ¿Sí? Sí, bueno, los agremiados no pagaban, los asociados no pagaban, y un poco nosotros llegamos a la conclusión de que tenían razón, es decir, nosotros teníamos que encontrar otras formas de financiarnos que no fuera la cuota anual. De hecho, la mayoría de las asociaciones que existen hoy en día cobran cuota anual, pero nosotros decidimos que no, porque los guionistas no siempre tenemos trabajo, no siempre estamos en las mejores condiciones económicas, y eso a veces hasta cobrar daba muchísima pena, sabiendo que un guionista hace 3, 4, 5 años que no vende un guión, y entonces uno ahí detrás tratando de pagar a los 200,000 pesitos, que era lo que costaba esa cuota, pues era como que no. Entonces nosotros nos inventamos que a través de estos proyectos, a través de la mesa de gremios, nosotros gestionamos que en las convocatorias del EPS las asociaciones tuvieran un espacio para concursar, para que estos proyectos que se presentan como asociaciones, que son algunas veces proyectos de investigación, algunas otras veces organización de eventos. En este momento la convocatoria para las asociaciones está en procesos de formación. Entonces, desde la mesa de gremios luchamos para que como asociaciones pudiéramos concursar en esos espacios y ganar un dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, los miembros de la asociación, sobre todo los miembros de la Junta, trabajamos gratis para esos proyectos, o no gratis, pero digamos, a nosotros se nos da un dinero por participar, por el trabajo que hacemos en esos proyectos, y nosotros donamos ese dinero a la asociación para que la asociación pueda subsistir. Así llevamos más o menos 5 años gestionando proyectos, obteniendo. Estás muteada. Livia. No te estamos oyendo. Livia, no te estamos oyendo. Se fue el audio. No hay audio. Apagaste el micrófono, Livia. Dale. ¿Ya me oyes? Sí. No, sí, ya había terminado, ¿no? Lo que estaba diciendo es que nosotros hacemos proyectos. Otra vez, Livia. Se fue. Estás en silencio. Y hacemos que esos proyectos sean los que nos den los recursos para poder seguir adelante. Ok. Trata de no hablar tan rápido, porque siempre apagas el micrófono cuando empiezas a hablar más rápido. Cuando dice eso. O sea, es decir, la Asociación de Guionistas presenta proyectos, consigue los proyectos, y de esos mismos proyectos se autofinancia, digamos, aparte de que consiste... Hay algo que quiero ocultar. Sí, hay algo que quiero ocultar. Porque... Sí. Julio, bueno, y aquí la pregunta del millón con el sindicato. ¿Cómo es la movida con un sindicato? No, es que mira, cuando tú decías lo del recaudo, al recaudo, por ejemplo, que hacen las sociedades de gestión, si nosotros no podemos hacer ese tipo de recaudo, ni hacer el recaudo que hacía DMG. Entonces, nosotros vivimos, y esa es la fórmula que tienen todos los sindicatos, que es la cuota sindical. ¿Qué es la cuota sindical? Un aporte que hace el afiliado, porque nosotros no tenemos socios, sino tenemos miembros afiliados que ponen parte de su salario. Pero entonces ahí es donde surge nuestro problema, porque como nosotros no tenemos salarios y la característica de nuestro trabajo es la constante intermitencia, entonces eso ha sido un problema bastante serio. ¿Cómo hemos funcionado nosotros? Nosotros arrancamos como con una vaca enorme que hicimos al momento de conformarnos como sindicato. En ese momento, el grueso de personas que participaron de la fundación de ACA, que de manera presencial en el Teatro Fanny Mickey estuvimos 699 actrices y actores. Entre todos metimos un billete y eso nos dio un colchón grande que nos aguantó por un buen tiempo.
A partir de ahí empezó a funcionar la cuota sindical. La cuota sindical inicialmente estaba establecida en un 2% del valor de los contratos sobre el monto neto, siempre y cuando no superara, originalmente era como 1,5 o 2 salarios mínimos, algo así. Entonces, inicialmente, y ahí contábamos siempre como con la buena fe de los colegas, y eso, en términos generales, ha sido lo que nos ha mantenido. En un comienzo eran obviamente los compañeros que tenían los roles protagónicos, los que tenían los contratos más elevados, quienes más aportaban para el sostenimiento por una razón simple, y era pues que ellos ganaban más. Pero igualmente hemos tenido también unas cuotas que llamábamos cuotas mínimas y cuotas de desempleo, que eran valores mensuales como alrededor de han oscilado entre los 11,000 y 15,000 pesos que están actualmente. Y lo que nos ha sostenido durante todo este tiempo han sido, pues primero que todo fueron los ahorros, después fue como la consistencia de los afiliados de estar pagando estas cuotas, y de un tiempo para acá también, no, casi desde el comienzo, que hemos tenido contratos para hacer actividades o para hacer un festival. Pues, por ejemplo, nosotros en el año 2018 teníamos la posibilidad de hacer el Congreso Nacional de Teatro, que era algo que se había impulsado desde acá cuando Adriana estaba en la vicepresidencia. Ahora también Julio tiene algo que esconder, como dijo él. Porque cuando tú estabas hablando, Livia, y se te iba el audio, dijo que tenía algo que tenías algo que esconder. Ahí justo, porque cuando era de cómo, a ver, ¿qué sería? Es como un problema de la Es un conexión. problema de internet, es como la internet. Está como congelada la imagen, de pronto se quedó sin señal. A mí me parece, voy a aprovechar este momento, mientras Julio se vuelve a conectar o algo, si aquí me está mandando un mensaje, mientras Julio, Carolina, para que hablemos de algo que me parece clave, que entendamos los autores que estamos en una sociedad de gestión colectiva. Nosotros decimos, bueno, no pagamos cuota, pero resulta que cómo se divide ese recaudo que hacemos entre, bueno, ya el 70% que me parece, voy a hacer una acotación aquí porque como nosotros somos la sociedad más joven, como tú sabes que hay en Colombia, así como Livia es la más vieja, Livia representa la más vieja, nosotros somos los más chiquitos, te lo digo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa aquí? Durante los 2 primeros años de existencia se puede autorizar hasta el uso del 30%. Nosotros tuvimos esa autorización y lo usamos. Esto es porque quiero que le quede muy claro a nuestros socios que no es que eso sea lo que se descuenta para administración, sino que se descontó los 2 primeros años, sobre todo para pagar los gastos preoperativos que tuvimos, y etcétera, etcétera, porque cómo íbamos a existir. A partir de ahí, la Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene establecido que es hasta el 20% y luego el otro 10% de inversión social. Pero a mí me gustaría que nos contaras, o sea, ¿qué pasa con esos dineros? O sea, claro, uno es de administración, otro de inversión social, pero yo, por ejemplo, como autora puedo decir, bueno, no sería el caso mío como autora, pero digamos, otro autor puede decir, pero es que ¿cómo así? A mí me están descontando un montón de plata porque mi recaudo es tanto y el otro se va para inversión social. Y luego viene otro autor que puede contar, no, en cambio yo me estoy beneficiando de eso. ¿Podrías, por favor? Sí, eso es una pregunta muy importante. Primero, bueno, en los 2 primeros años, la ley permite, como lo mencionaba Alexandra, que se gasten hasta el 30% de los recaudados. Es porque cuando las sociedades de gestión colectiva apenas están comenzando, son muy chiquitas, todavía no tienen un recaudo muy alto y necesitan realizar unas inversiones para arrancar a realizar ese recaudo. Que de pronto invertir en una sede, invertir en más personas que estén a cargo de esas actividades de gestión, etc.
Se supone que esos 2 primeros años es como esa etapa de preparación y por eso es que se requiere esa inversión adicional. A partir del tercer año solamente se puede gastar hasta el 20%. Eso no quiere decir que no se pueda bajar un poquito el gasto, porque claro, entre más eficiente sea la sociedad de gestión colectiva y baje el índice de gasto, pues va a ser mucho mejor. Todos pueden aspirar a eso, que sea suficiente, por supuesto, para cumplir su función. Pero entonces viene el 10% de bienestar. De pronto, cuando un socio está en el mejor momento, y bueno, ustedes que son creativos lo saben, todos han tenido de pronto momentos en que sus obras están siendo vistas o están en estrenos y esas obras están pasando diariamente por la televisión o llegan a la pantalla grande, al cine, y ahí también le va muy bien en la comunicación pública, o también incluso están en plataformas OTT y en esas plataformas OTT esa obra está siendo vista pues bastante. Digamos que ahí ese socio va a tener un buen recaudo, porque ese es el derecho que está en Pepe Sánchez, comunicación pública puesta a disposición en Internet. Ya el alquiler comercial ya no se da casi porque ya no existe en lo que nosotros conocíamos como ese modelo de negocio del alquiler del soporte donde estaba la obra audiovisual, ¿sí? Pero Dicho, esos momentos... ya no existe, perdón, Carolina Betatón. Exacto, ya no existe Betatonio, Blockbuster, ¿sí? Pero esos momentos pasan y hay una tendencia de algunos socios a disminuir el recaudo. Y ese recaudo para ese socio que pudo ser muy, muy famoso en un determinado momento y recibir muchísimo dinero, puede llegar unos años después a no recibir nada, ¿sí? Y esto genera un impacto muy grande, pues porque claro, cuando todos están como en el momento más alto de trabajo, de creación, tendemos a pensar que ese momento de no recibir nada nunca va a llegar, pero en algún momento llega, ¿sí? Cuando ese recaudo es cero, pues obviamente si esa persona no ha tenido como la oportunidad de ahorrar previamente o de realizar algunas otras inversiones distintas a solo su actividad creativa, es muy probable que necesite ayuda. Y ahí es cuando ese 10% se vuelve tan importante y tan fundamental para los socios. Yo no estoy generalizando, ¿sí? Pueden suceder muchísimas cosas. Si es un socio que durante la época de las vacas gordas pudo invertir en otras cosas y ya no depende pues de la plata que recibe por la utilización de las obras, pues no va a tener necesidad de utilizar ninguno de los subsidios que ofrece la sociedad ni de las actividades de bienestar que ofrece la sociedad. Por eso digo, no estoy generalizando, pueden suceder muchísimas cosas, pero vean ese 10% como un gesto solidario con todas las personas que de pronto no han contado con la misma suerte y al final necesitan la ayuda de los que en este momento están en una mejor condición. Y yo acoto, porque digamos uno de los planes que tiene Redes y que está ejecutando Redes va más allá, digamos, de los subsidios que podemos tener y con los que también hemos podido apoyar durante la pandemia, que lo sabe Julio y lo sabe Livia también como socios de Redes, sino que también va orientado a la capacitación profesional. O sea, que empecemos a prepararnos para estos nuevos retos. Entonces, no es solamente, digamos, la inversión social no solo está destinada a dar, sí, un respaldo económico, que ojalá algún día pudiéramos ser como Argentores, que hasta jubila a sus autores. Ojalá, esa es la meta. Pero no, hacemos el pedazo que podemos, pues el que debemos de apoyar, pero también el de capacitar, que es súper importante. Entonces, ahora sí, Julio, ¿qué fue lo que le pasó? Usted estaba como Olivia, por andar diciendo que Olivia cada vez que iba a hablar de la plata, ¡pum!, se le... No sé si hubo como una caída momentánea de energía, porque se me apagó el computador, entonces quedé paila ahí.
Yo creo que fue que se acabaron los recursos en ese momento, así como nos ha pasado a nosotros. Afortunadamente no nos ha apagado la luz. No, lo que estaba contando entonces es que nos ha tocado inventar, tener una serie de acciones creativas, porque, por ejemplo, como sindicato, sí tenemos un inconveniente, y es que nosotros no sé cuándo podamos cambiar esa figura, o no sé qué nos toque hacer para tener Cámara de Comercio, porque, por ejemplo, nosotros no nos hemos podido inscribir a Colombia Compra Eficiente. Entonces, por no poder estar en Colombia Compra Eficiente, no hemos podido aplicar a muchos contratos que puede haber con el Estado, e inclusive a convocatorias. Sin embargo, no las hemos inventado. Hemos tenido algunas acciones patrocinadas por la cooperación internacional. Particularmente hay una entidad de la cooperación alemana que se llama FESCOL, que nos ha dado bastante la mano, y hemos realizado actividades de capacitación, videos, de los que se saca siempre un porcentaje muy alto para ACA, para administración, y el resto se distribuye según los roles que se realicen en estos contratos entre los actores participantes. Asimismo, en el año 2018, nosotros, cuando finalmente no hicimos el Congreso Nacional de Teatro, que no se realizó en ese año, porque pues, teníamos supuestamente el recurso del Ministerio de la Cultura, pero después nos dijeron que por cuenta de la ley de garantías no nos podían dar el recurso, sino que el recurso se tenía que manejar a través de la organización de la Fundación Orquesta Sinfónica que estaba en el Teatro Colón, pero que nosotros teníamos que administrarlo, y dijimos, no, pues, o sea, para tener un recurso en el que vamos a tener que responder por él, pero no manejarlo y que no quede un centavo para acá, mejor nos bajamos de ese bus. Pero se nos ocurrió hacer un festival de teatro, y buscando quienes nos apoyaran, pues caímos a los mismos a los que les habíamos estado negociando y peleando antes, que fueron a Caracol y RCN, quienes fueron los que lo financiaron, y de la plata que nos dieron para pagar el festival, de ahí sacamos un porcentaje alto para ACA, que estaba alrededor del 15%, otra parte para pagar a los grupos participantes y otra parte para pagar a las personas que estuvimos en el trabajo administrativo. Y así como estas, se han hecho muchas actividades. El año pasado, por ejemplo, el año antepasado, en un momento de crisis, recordando que lo que habíamos hecho originalmente era una vaca, entonces nos inventamos algo que se llamó la vaca de ACA, y para eso contamos con Luis Fernando Borges, que además de ser actor, es escultor. Entonces hizo un diseño muy bello de una escultura de una vaca dentro de su estilo. Sacamos como 5 o 6 vacas, sacamos unos bonos de apoyo que la gente los compraba y pagaba, y los compraron políticos, amigos, colegas que tenían plata, sindicatos, y las vacas se distribuyeron, y ahí entró un recurso. El año pasado, a raíz de la crisis que vivieron muchas salas de teatro, creamos una campaña que se llama Salva la Sala. Salva la Sala, que eso fue una campaña creada y gestionada en su totalidad por los colegas que hacen parte del Departamento de Fomento de ACA, que son como los integrantes más jóvenes de la Junta Directiva. Y ahí, a través de un recaudo que fue como de 2 o 3 meses, se recogió un billete del cual se le repartieron a algunas salas de teatro del país, y originalmente estaba planteado que ACA tuviera una participación como si fuera una sala más. Entonces, cuando yo les dije, oiga, pero venga, hablemos con los de los grupos, porque es que eso es mucho esfuerzo el que se ha hecho. Nosotros estamos colgados con las empleadas, y como esto ha sido un trabajo solidario, digámosle, y yo ni corto ni perezoso empecé a llamar a los amigos y les dije, mire, tenemos esta situación, estamos en la inmunda, realmente, entonces tenemos este recurso para darles, quisiera saber si ustedes nos pueden aportar algo. Y la gente de una decía, no, va jugando, les damos el 20, el 30%, el 40%, el 10%, según sus capacidades, y fue un ejercicio solidario. Yo lo que quiero recalcar acá también es algo de lo que decía la doctora cuando estaba contando la historia del origen de las sociedades de gestión. Y es que fue por una necesidad de reconocimiento de un derecho. Y los derechos en cualquier terreno
Los derechos son colectivos. Los derechos son de la sociedad. Y aunque bueno, también son individuales, pero se tienen que reclamar de esa manera, como sociedad. Y yo creo que nosotros estamos en un momento en el que el mundo, en que la sociedad civil tiene que entender que la mejor manera de poder reclamar sus derechos de cualquier tipo es a través de acciones colectivas. No es el derecho del señor del Porsche que voy tarde para mi casa, entonces tengo derecho a atropellar a una manifestante. No, que tus derechos van hasta donde llegan los del otro, ¿sí? Pero sí es la acción solidaria y la acción colectiva por la cual se conquistan los derechos. Sí, y Julio, pero yo te complementaría una cosa y que me parece muy importante con lo que estás diciendo, porque cuando uno empieza este tipo de acciones, digamos, nosotros, pues, yo he estado en la Asociación de Guionistas, en la Academia de Cine, contigo, en la no sé qué. Es decir, somos personas que siempre tenemos ese interés, ¿sí? De trabajar por el conjunto, por el bienestar de la sociedad. Pero hay una aterrizada muy fuerte que uno se pega cuando se da cuenta que es que ese trabajo requiere una inversión económica, ¿sí? Esa es una aterrizada Claro. de fuerte la que uno se pega, porque que no bastan las buenas intenciones, porque Claro. nadie se puede dedicar de tiempo completo solo con buenas intenciones. Entonces, por Claro. ejemplo, desarrollar el Departamento de Bienestar Social en redes, te voy a decir. Nosotros teníamos como el sueño de que entonces era uno de los intereses más grandes que se podían tener en redes, poder desarrollar el Departamento de Bienestar Social. Y por allá soñábamos como que nosotros los autores diseñábamos eso y nuestras necesidades y etcétera, hasta que un día descubrimos que necesitábamos un profesional que nos organizara eso, que nos pusiera a funcionar junto con los autores, por supuesto, con nuestras necesidades, estudiándolas y conociéndolas, pero que se necesitaba un profesional X que había que pagarle y que a los otros autores que iban a estar ahí apoyando, haciendo, diciendo, también había que pagarles, porque es que si no, no se puede. Entonces, Claro, ese punto pero tenemos que siempre tenerlo claro. claro, yo lo que creo que también hay que tener algo en cuenta y es cuál es la naturaleza de las organizaciones. Una sociedad de gestión es una entidad de recaudo, ¿sí? Es solidaria y todo eso, pero es una entidad de recaudo. Y entonces, como una entidad de recaudo, pues tiene asegurado el recurso, y tiene que buscar la manera de cómo hacer que ese recurso sea eficiente y que todas esas labores se puedan realizar de manera eficiente, valga la redundancia. Un sindicato es una organización política y social. Eso es Una importante. organización política y social, que es una organización que depende de la solidaridad y del compromiso de sus afiliados. Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que más nos interesa? ¿Nos interesa que la gente pague sus cuotas? Sí, claro. Pero más que eso, nos interesa que la gente sea firme con el sindicato. Nos interesa que la gente defienda las conquistas. Nos interesa que la gente esté en la jugada, que a donde vean una menor violación a uno de los acuerdos, a uno de los derechos, donde se sienta atropellada, diga, caemos aquí y vamos a hablar con la gente de acá porque esto no puede estar pasando. Y nos pasa constantemente. Y Nos pasa constantemente. ustedes han tenido logros Que, importantísimos. Perdón, Julio, te interrumpo, que vamos a un punto que nosotros en la campaña que hicimos previa a esto lo estuvimos hablando. Y es, la sociedad de gestión colectiva debe, o sea, tiene como parte de su misionalidad defender tus derechos laborales. no. Entonces ahí venimos, porque esas son como las cosas, pero en cambio el sindicato y Mira, voy a contarte una anécdota. Nosotros tuvimos una situación con la sociedad de gestión hace como 9 años. Recién hecha la ley en Fannie Mae, o sea, no. Había pasado ya la primera repartición, que fue a finales del año 2011.
A mí de esa repartición me entraron 5.000 pesos. De Soñar no cuesta nada, que fue una emisión de la película en un hotel en España. Como 4 meses después o 3 meses después, me acuerdo mucho de que fue en Semana Santa, porque estábamos en pleno Festival Iberoamericano de Teatro, hubo un alboroto porque a un actor le entregaron un contrato de cesión de derechos, y el derecho que se estaba cediendo era el derecho de comunicación pública. Entonces, eso se llevó a la sociedad de gestión y se armó un alboroto y fue una acción gremial y política en que la gente no firmó contratos durante 2 semanas y se hizo una campaña que llamó Estoy firme, no firmo. ¿Sí? Y es que fue que los de la entidad que sacaron el contrato con la figura del actor cedente contaron con tan mala fortuna que el actor al que le cayó el contrato fue a mí. ¿Sí? Entonces, a mí me llegó eso y yo lo vi y yo dije, no jodas, ¿y esto qué? Echa la ley, echa la trampa? Y dije, yo necesito que me sigan llegando mis 5.000 pesos. De Soñar no cuesta nada cada vez que la presenten en un hotel, motel, estadero, lo que sea. Y claro, entonces los compas de la sociedad armaron la campaña como tenía que ser y a partir de ahí se logró que ese derecho que era por el que se había peleado apareciera en los contratos. Y hoy por hoy hay muchos colegas a los que uno tiene que decirle, oiga, pero por favor, si es que esto está amparado en la ley. Es como cuando algunos colegas, uy, hermano, es que estábamos trabajando 14 horas, pero es que eso no tiene que ver con los acuerdos. No, no es un tema de los acuerdos, eso está prohibido por ley. O sea, ¿tú por qué permites que hagan eso, que asalten a la ley? ¿Sí? Sí. Entonces, es una tarea de estar haciendo pedagogía constantemente y esa es nuestra labor. Y yo, mira, quería, en el tema de la financiación, quería rematar eso también que va en torno a una discusión nacional. Hay una cantidad de mitos con relación a los sindicatos que en estos días un famoso industrial o empresario nacional generó un alboroto cuando divulgó lo que supuestamente eran los sueldos de los miembros del comité de paro. Eso son puras mentiras, porque primero que todo, la gente que cumple funciones dirigenciales en el sindicato nuestro o en cualquier sindicato no tiene sueldos. Porque los sueldos de los dirigentes sindicales son los sueldos que tienen como trabajadores de sus empresas. Lo que tienen es un fuero gracias a ser sindicalistas que no los pueden echar. En el caso de nosotros no nos pueden echar porque nunca estamos contratados. Entonces, no hay rollo. Asegurados en el Y de lo que viven son de recursos de gastos de administración. Sí, de gastos de administración que eso lo tienen en todos los sindicatos. Bueno, y entonces Livia, para no dejarla por allá calladita, es que Livia, por ejemplo, ella dijo, es que nosotros, o nos dijo cuando estábamos preparando esta charla, pues nosotros a quién le vamos a pelear condiciones laborales. Sí, si es que no tenemos un patrón, eso dijiste, ¿no, Livia? O sea, pero es decir, sí se podría a través de la asociación por lo menos lograr algunas mejoras, sino en condiciones laborales, sí, en algo que ha hecho la asociación y que me consta, que es en inclusión en la participación de lo que se distribuye para que los autores concursemos o no. O sea, que se amplíe, por ejemplo, eso. Sí, de hecho en las negociaciones que cada guionista hace con su productor, cada día se está viendo más que la gente prefiere, sobre todo cuando son productores grandes, cuando son películas que se avisoran, que van a otros mercados, otros públicos, porque para el mercado nacional pues no es muy buen negocio, pero cuando se avisora que es una película que puede tener muy buen recaudo en taquilla, se usa que el guionista pacte una parte en dinero y otra parte en porcentaje de participación sobre las ganancias. Ese porcentaje de participación sobre las ganancias, más o menos lo que la Asociación de Guionistas ha dicho en las últimas conversaciones, es que es del 5%, el 5% de las utilidades totales. Pero obviamente que ese 5%, pues nosotros no podemos pedirlo
bueno, muchos de nosotros no podemos pedir que sea eso exclusivamente, es decir, no me pagas nada y a cambio me das el 5%, pero no me van a dar no me van a dar ambas cosas, digamos. No me van a dar 60 millones, que es lo que nosotros decimos que vale un guión en Colombia, y el 5%. Digamos, eso se puede pactar, una parte en porcentaje, una parte en dinero. ¿Por qué? Porque para las películas colombianas que no tienen, muchas de las cuales no tienen recaudo, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando todavía estaba todo el mundo yendo a los cines, el promedio de espectadores estaba en 3.000 espectadores, el promedio al cine colombiano estaba en 3.000 espectadores. Entonces, ¿yo qué voy a pactar por el 5% de lo recaudado por 3.000 espectadores? O sea, eso sería la tontería, ¿no? Eso, digamos, eso depende, como dicen ustedes, eso depende de si es una productora que viene por la otra ley, por la ley de comercio exterior, que es la 1556, y de golpe me contratan como guionista, y es una película que va a Hollywood, pues a mí a lo mejor me conviene que me paguen unos dolaritos, pero que me paguen un porcentaje de participación en las ganancias, pero eso depende. Digamos, un guionista como Dago García, que es, digamos, con tanta trayectoria, él nos contó en una reunión que él, para los negocios que hace, para su trabajo como guionista internacional, él no cobra tarifa, sino cobra el porcentaje, y obviamente le va mucho mejor. Pero también eso depende de muchas cosas, depende de la trayectoria del guionista, depende de con quién está negociando, depende de si le sale mejor cobrar una tarifa plana o si le sale mejor un porcentaje de participación. Pero lo que decías ahora es cierto, nosotros podemos, desde la asociación, ese tipo digamos, de acciones como la visibilización, un lugar, ¿no? Porque antes, como que los productores, mira, así como Julio cuenta una anécdota, yo te voy a contar una. A mí me llamó un día un productor de animación y me dijo, oye, Livia, es que yo necesito contratarte, entre comillas, para que me escribas un guión para un largo de animación. Yo le dije, sí, bueno, qué bien. Pues si el tema no es mío, si el tema es tuyo, yo te cobro menos, pero yo te cobraría tal tarifa. Y entonces él me dijo, no, es que yo quiero que tú trabajes a riesgo. Yo le dije, que yo trabaje a riesgo, ¿cómo así? No, es que por ahí un productor de animación me dijo que tú le habías hecho un trabajo a riesgo. Le dije, sí, pero es que ese productor de animación es mi mejor amigo, y a mi mejor amigo yo le trabajo a riesgo, pero a usted no le voy a trabajar a riesgo. ¿Cómo así? Si recojo plata le pago, y si no recojo no le pago. O sea, esa costumbre de si recojo plata le pago y si no, no le pago, esta es una costumbre que estamos tratando de erradicar. Es decir, tú vas a hacer una película, tú eres parte del grupo de producción de la película, tú como guionista y directora. Bueno, una parte de esa plata que nos vamos a ganar corresponde al guión, y a mí páguenmelo. A mí páguenmelo, porque si me van a pagar como directora, ¿por qué obvian que tengo derecho a un pago como guionista? Es que pareciera a veces que el guión aparece como por generación espontánea, como que los soplan y aparece un guión. No, hay mucha gente a la que le pareciera olvidarse que un guión es el punto de origen de una obra audiovisual, ¿no? El guión, sin guión no hay empresas, sin guión no hay películas, sin guión no hay actores que contratar, sin guión no hay productor que contratar. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que es que no, el guión lo pago si gano plata, y si no, no lo pago? Ese tipo de cosas son las que estamos tratando de erradicar. Nosotros no tenemos patrón, pero tenemos mucha labor que hacer en el sentido de la política pública y en el sentido de la visibilización del trabajo de los guionistas y de darle la importancia al trabajo de los guionistas, la importancia que tiene, ¿no? Perfectamente alguien paga por un fotógrafo 50 millones, pero tú le dices 50 millones por un guión y se desmayan. No, pero ¿qué va a valer 50 millones? ¿No? Una vez una productora me dijo, pero si usted se ganó el premio del fondo, ahí ya le pagaron 20, ¿cómo así? Si el premio del fondo me lo gané yo por sentarme 3 años a escribir un guión. Ahí vale la pena algo que nosotros hemos aprendido con derecho de autor, y es que lo que se está pagando es el esfuerzo y el trabajo que llevó a convertir una idea en algo concreto. En eso, por ejemplo, la mayoría de los creadores tenemos confusiones, que creemos, digamos, que si tenemos una idea, la idea está sujeta a derecho de autor. Resulta que no. Y a uno al principio le parece una locura. ¿Cómo? Pero si es mi idea, no sé qué.
No, es que, mejor dicho, la sangre, sudor y lágrimas que tú acabas de expresar, eso es lo que se te está pagando. Y eso es lo que se te reconoce. Porque de ideas estamos llenos todos, ¿sí? Y entonces puedo ir a decir, yo tengo la idea de unos tipos que se encuentran una huaca y unos militares y van y se la ferian y no sé qué, tengo la idea. Y después usted, bueno, cuente la historia, ¿me entiendes? La historia es otra cosa. Entonces, eso yo lo quería decir porque Carolina, pues desde luego que no lo puede explicar, pero me parece muy importante que tengamos claros los autores, porque muchos nos sorprendemos. Yo me incluyo cuando al principio yo decía, ¿cómo así que la idea no? ¿Cómo que la idea? Es mi idea. Pues resulta que es el trabajo lo que se le está, que usted se sienta horas y horas a trabajar, a investigar, a hacer, a resolverlo. Entonces, a riesgo tal vez no. Y yo como ya para ir cerrando y para ver, digamos, como los alcances políticos, más allá de eso que hablamos de lo político en sí mismo, de la gestión que tenemos que hacer ante los gobernantes, ante el Congreso de la República, quería hablar sobre la Asamblea Nacional Audiovisual, donde estamos todos. Y creo que todos jugamos papeles distintos, ¿sí? Porque, y ahí se ve específicamente cómo agremiando al mismo sector, tenemos que movernos de distintas maneras. Entonces, una pequeña introducción, si me puede hacer Julio, sobre la asamblea y para pasar, porque me estoy preguntando aquí, no hay preguntas, así que me voy a tomar ese momentico para que cerremos, ¿sí? Parece que lo hemos hecho muy bien, porque si no hay preguntas... Julio, para que cuentes qué es la Asamblea Nacional Audiovisual, un poquito también para que Carolina quede empapada y todo esto conozca bien de esto. Bueno, en todo este escenario que hemos estado viviendo desde que se anunció que para el 28 de abril iba a haber una jornada de paro nacional y previo a esto, cuando el gobierno radica el proyecto de reforma tributaria que traía unos artículos que eran completamente lesivos a todo lo que ha sido la estructura del cine en Colombia a partir del año 2003. Esto prendió las alarmas en el sector y puso de acuerdo a guionistas, directores, técnicos, actores y productores. Y no estoy hablando de productores así de chéveridad como los amigos que dicen, no, yo tengo una productora, sino productores de verdad que ya han venido como en una caracterización industrial de su trabajo para defender lo que eran las leyes de cine. Convocados por la Academia Colombiana de Arte y Ciencias Cinematográficas, esto fue como el 24 de abril, o sea, yo no me acuerdo, o sea, como 4 o 5 días antes de la primera jornada de paro, se dio una asamblea por Zoom que tuvo 1000 personas vinculadas al Zoom y representantes de como de 30 y pico de organizaciones interviniendo en la asamblea. De ahí surgió este espacio, que es un espacio de encuentro bastante interesante, que tuvo como una primera labor y fue defender las conquistas del sector audiovisual, particularmente en el campo del cine, y de ahí en adelante ha sido como estar sumando más que esfuerzos, como sumando abrazos solidarios en torno a esta situación que estamos viviendo en este momento. Obviamente alguna gente se retiró por la naturaleza de sus organizaciones y también por sus posturas políticas. Y nosotros hacemos parte de la Asamblea Nacional Audiovisual. Como gremio hemos estado acompañando todas las acciones que están dirigidas al Ministerio de la Cultura y al Ministerio de Hacienda para anticipar lo que pueda ser una nueva sorpresa que nos pueda llegar del gobierno con relación a las legislaciones para el sector cultural, que alguien me llamó y yo te puedo preguntar lo que opinas tú de lo que ha sido la implementación de la economía naranja
en estos 3 años y yo creo que tengo ganas de decirles, mira cuánta gente está participando del sector artístico y cultural en las jornadas de paro, y ahí te darás cuenta de qué ha servido la economía naranja para las personas que nos dedicamos a las actividades creativas en este país. Y Pero, pues nada. ¿Mm? pero yo le quiero contar a Carolina que, digamos, nosotros como redes estamos ahí, estamos en nada, pero nosotros encontramos dentro del Consejo Directivo de Redes que podemos estar ahí, pero eso depende, porque por nuestra misionalidad. Y digamos, ya que tú oíste de qué se trata esto, me gustaría es decir, claro, nosotros apoyamos al sector, etcétera, en muchas cosas, y quizá a nivel personal uno quiere estar en muchísimas otras actividades, pero a nivel de ser una sociedad de gestión colectiva que tiene unos objetivos muy claros, o sea, esa participación ahí, digamos, y ese pronunciarse, como que depende como de qué cosa. Yo creo que tú me entiendes y me puedes ayudar a explicar. O sea, nosotros, digamos, primero tenemos un bajo perfil ahí, no estamos liderando la causa, nada de eso. Queremos apoyar, pero por fortuna todo se consulta ahí y entonces se dice en esto sí, en aquello no, tal cosa. Pero digamos, ¿qué es para una sociedad de gestión esa cosa estar así, así? Sí, bueno, lo que pasa es que la sociedad de gestión colectiva tiene su objeto social ya definido en los estatutos. Entonces, digamos que ese es como el mandato principal y pues los estatutos es como el contrato social, por decir, la constitución política de la sociedad son los estatutos. Entonces, se supone que cuando la misma asamblea de socios decidió aprobarlos, es porque ahí estableció cuál era la labor principal de la sociedad. Y pues la mayoría de las sociedades, pues lo que hacen son básicamente esas tres funciones que les mencionaba: negociación, recaudo y distribución, y por supuesto teniendo en cuenta la naturaleza del derecho o de los derechos que administran de sus asociados. Sí, entonces ya entendieron por qué el eso depende. Porque ahí Eso viene, depende. sí, eso depende. Podemos estar, pero eso depende. Porque también otra figura que hay y que tiene que ver con lo laboral, y esto sí ya para cerrar, y con lo laboral y con la agremiación y etcétera, es que, digamos, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que negociar con los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Digamos, los grandes productores de este país, los grandes exhibidores, los grandes, vamos a decir, canales de televisión para que nos entendamos, los productores. Tenemos que negociar con ellos como emisores. Entonces, ¿qué tal que fuéramos nosotros a reclamarle un asunto laboral? Entonces ellos nos dirían, ¿pero ustedes qué son? ¿Sí? Ustedes vienen a reclamar un asunto laboral, pero ustedes a título de qué vienen. Entonces, ok, hablemos del asunto laboral, pero no me cobre recaudo. ¿Sí? Porque son como distintas cosas. Porque un poco ya para definir cada uno y para cerrar es, entonces si somos tan parecidos, ¿por qué tenemos que existir todos y coexistir todos? Si todos agremiamos a escritores, digamos, y actores en este caso, pero con la suerte de que Julio también sea escritor, que nos lo puede explicar, ¿por qué entonces tenemos que existir todas este tipo de agremiaciones? ¿Por qué no una sola para que se haga cargo de todo? Entonces, ¿qué dice la señora Livia? Le doy la palabra a ella ya para que cerremos, porque... Pues porque nuestros objetivos, nuestro objeto, nuestra razón social es diferente. Ahora Julio decía que ellos no habían podido inscribir a la Cámara de Comercio. Claro que Julio empezó diciendo que ellos podían hacer un club. Me sentí como mal tocada. No, Sí. no es que seamos un club. No, nos gustaría hacer un club social. No, nos encantaría un club social de guionistas para acostarnos en la piscina a departir si el personaje sube o baja la escalera. No. Nosotros tenemos unas luchas básicamente que son políticas y sociales, y dentro de nuestro objeto está la difusión del trabajo de los guionistas, la formación del trabajo de los guionistas, está el trabajo político que nosotros hacemos. Entonces, por supuesto, nosotros podemos tener una Cámara de Comercio, porque nosotros no tenemos, a diferencia de ACA, no tenemos
ningún objeto laboral, digamos, nuestro objeto no es pelear por derechos laborales, nuestro objeto no es ese, nuestro objeto es básicamente la política pública en torno al guión y al mejoramiento de las condiciones para que una persona que escribe guiones se pueda sentar un año cobrando lo que tiene que cobrar para trabajar profesionalmente como guionista y que no sea el tiempo que me queda libre y cuando llego por la noche a las 12 de la noche cansada y sin cabeza ni ojos ya para escribir, ¿no? Porque que la gente que escribe guiones pueda ser profesional de escribir guiones, ¿no? En este país se dice muchísimo que la culpa del cine colombiano la tienen los guionistas. Y cuando me dicen eso, yo digo, a ver, ¿cuántos guionistas profesionales viven de su oficio en Colombia? Nosotros hicimos una investigación y el resultado de esa investigación, de los, creo que fueron casi 500 guionistas consultados, solo hay 2 que dijeron que vivían de escribir guiones en Colombia. Pero obviamente no escriben para el mercado colombiano exclusivamente, porque si fuera para el mercado colombiano... ¿ah? Son socios de redes. Ya sabemos cuáles son. Pero no era para no escriben para el mercado colombiano, obviamente, porque escribir guiones para el mercado colombiano, nadie vive de eso. Entonces, el día que se tomen en serio que el guionista es un profesional que necesita dedicarse 8 horas diarias a escribir un guión y que eso es un trabajo y que ese trabajo debe ser pago para que haya profesionalismo, pues ese día háganos el reclamo de que el problema son los guiones, pero mientras no nos consideren profesionales, pues la culpa es del tubo, o la culpa es de todos, o la culpa es de todo el sistema que no nos considera profesionales. Bueno, ok. Entonces, por ahí tenemos por qué tienen que existir otro tipo, esa asociación, la asociación de guionistas, donde además hay que decirlo que también cuando nos juntamos a echar carretas la pasamos muy bueno, pues es muy chévere con, o sea que cuando te sentiste tocada por lo del club, yo, rico cuando estamos en ese club también. Entonces, ahora sí, con el presidente del sindicato, ¿por qué deben existir? ¿Por qué la necesidad? No por qué deben, porque no es que lo digamos nosotros, sino por qué la necesidad. Se genera la necesidad de que existan este tipo de agremiaciones diferentes y no puede pues es que, una sola. Creo que Lidia lo responde de una manera muy precisa. Es por lo que se está buscando, por los intereses. Además, es 2006 el año en el que nace la Asociación de Guionistas. Es decir, estamos hablando de un escenario en el que básicamente las personas que escriben para cine están pensando en un trabajo que tiene como sustento financiero los recursos oficiales. Hoy por hoy estamos en un universo que ha venido cambiando un poco y el espectro se ha ampliado, y en la medida en que esto se industrialice, ¿sí?, y se pueda profesionalizar, seguramente las necesidades van a cambiar y seguramente las necesidades de organizaciones van a cambiar. Ustedes ven la historia de Hollywood, en algún momento que hubo una crisis fue porque el sindicato de guionistas paró y puso a los productores en cintura. Cuando yo decía lo del club, es que esos son términos del mismo abogado nuestro, que nos decía, es que es eso, es que es porque, por ejemplo, nosotros hablábamos de la experiencia de Acto, que fue una asociación civil que existió en los 90, que reunía actores, directores, libretistas, pero era una asociación de carácter civil y no tenía el diente legal para poder ir a pelear y decir, yo les presento a ustedes un pliego y vengo con la representación de estos trabajadores aquí por reivindicaciones laborales. El caso de los futbolistas ilustra muy bien este asunto. Acofulpro era una asociación de carácter civil y cuando ellos presentaron el primer pliego, ni la DIMAYOR ni los clubes, nadie les reconoció. ¿Qué les tocó hacer? Dar una vuelta enorme, ir hasta la OIT, y como 2 años después de estar constituidos y de estar en toda esa pelea, lograron que los reconocieran. Dijeron, los de la OIT, digo, se pueden llamar asociación, pero son un sindicato. Son un sindicato, así que tienen que negociar con ellos. Entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, nosotros no queremos dar toda esa vuelta, vámonos ya con el nombre de entrada. Pero en últimas, como también esto va a depender
el diente no solamente está en lo legal, sino fundamentalmente está en lo gremial, en la consistencia de las personas que conforman estas organizaciones. A nosotros nos contaban, por ejemplo, la historia de una asociación de anestesiólogos. No es un sindicato, pero funciona como un sindicato. ¿Por qué? Porque es un círculo exclusivo de trabajadores que pueden poner unas condiciones y pueden en el sector salud negociar unas condiciones muy precisas. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, nosotros nos hemos estado preguntando si este sería el momento como para decir, cuando nosotros arrancamos dijimos, un sindicato con cuántas personas se arma, con 25, esa es la ley. Esa es la ley, pero dijimos, si somos 25 nos van a crucificar. Y entonces necesitamos muchos más. Dijimos, necesitamos 300. Aparecieron 700 y al poco tiempo ya éramos 1200. Hoy por hoy lo que nos estamos preguntando es si esa idea que tuvimos inicialmente de ser solo actores, valdría la pena considerarla y decir, ¿será que ampliamos el espectro y metemos aquí en este saco a directores y a guionistas que hacen parte de la industria, de una industria que está en expansión, porque así funciona la ANDA y así funciona la Asociación Argentina de Actores, que reúne gente de otras labores? Entonces son, por un lado, están los intereses, los objetivos, las necesidades y el momento histórico en que se crean estas organizaciones. Por supuesto. Entonces ya, Carolina, por favor, si eres tan amable para cerrar definitivamente. Bueno, no, mi mensaje final simplemente para decirte que para el Estado es importante que existan las sociedades de gestión colectiva, porque un autor solito, cobrando o enfrentando diferentes tipos de negociaciones, pues es muy probable que no tenga la capacidad para hacerlo con la misma fuerza que lo tiene una sociedad de gestión colectiva. Las sociedades de gestión colectiva no es una figura nueva, existen desde hace muchísimo tiempo, cumplen una función y lo importante es que los mismos miembros de la sociedad de gestión colectiva también conozcan su rol dentro de la sociedad. La sociedad tiene unos órganos, tiene un consejo de administración, tiene un comité de vigilancia, tiene unos órganos administrativos y obviamente hay unos órganos como la Asamblea General, que es muy importante que todos asistan. Imagínense como si eso fuera un pequeño país y quienes orientan pues a ese pequeño país son los socios con su voto. Entonces no sean indiferentes, vayan a las asambleas, es muy importante lo que se decide en las asambleas. De nuestra parte, nosotros siempre tenemos un ojo en las sociedades de gestión colectiva. Yo sé que muchas veces escuchan en las noticias cosas en relación con la sociedad de gestión colectiva, pero en la actualidad no existe ninguna sociedad en Colombia que no tenga una vigilancia tan permanente y tan constante como las sociedades de gestión colectiva. Las sociedades de gestión colectiva tienen que mandar a la Dirección Nacional de Derecho de Autor reportes trimestrales, algunas reportes semestrales, al final un reporte anual, pero además de eso se hacen auditorías anuales. Además de eso, si se requiere hacer seguimiento, un plan de mejoramiento, se hacen auditorías específicas en un determinado momento. Y si después de que se ha indicado como todas las labores que se requieren corregir, porque pues errar es de humano y de pronto hay cosas que son susceptibles de mejora. A nosotros también nos pasa como entidades públicas, hay cosas que son susceptibles de mejora, pero si después de eso incluso hay unas conductas reiteradas que atentan contra los estatutos de la sociedad, que atentan contra la ley, entonces la Dirección Nacional de Derecho de Autor puede iniciar unas investigaciones disciplinarias que pueden dar lugar a sanción de los asociados o de la sociedad o de los administradores por determinado incumplimiento. Entonces es importante que la gente lo tenga en cuenta porque no es como que los órganos societarios pueden hacer lo que quieran, no. La ley está establecida con una regulación muy clara para las sociedades de gestión colectiva y está establecida también
a través de los estatutos unas labores muy claras a las sociedades y a los encargados de su administración. Pues yo ya, o sea, me parece que han sido muy claros todos. Aquí al final sí empezaron a surgir las preguntas y se las voy a dejar solamente para que podamos hablarlas en otra oportunidad. Y en esto hay algunas personas que están diciendo que cómo hacen para afiliarse a los guionistas cuentan. Yo creo que eso está en la página de los guionistas, ¿verdad? Livia, ¿cómo es en la página? Sí. Perdón. www.losguionistascuentan.com. Basta con tener un guión de largometraje estrenado en salas. La solicitud se puede hacer a través de un correo electrónico, pero el correo electrónico está en la página. Hay alguien también que nos decía, nos preguntaba que si nosotros redes nos podíamos unir con los guionistas para establecer las tarifas de cómo a cobrar. Pero resulta que las sociedades de gestión colectiva, y eso también se los voy a decir, nosotros no establecemos, o sea, nosotros sí establecemos un tope de las tarifas a cobrar por el recaudo, pero nosotros no les podemos decir a los autores cuánto es lo que ellos tienen que cobrar por su trabajo. Eso lo tienen que hacer, digamos, eso es más un trabajo sindical y más un trabajo de asociación. Entonces, sería muy interesante que en Colombia se hiciera para nosotros poder ayudar, ¿sí? Pero no es como la iniciativa, y según, por ejemplo, la experiencia que conozco yo, que es la de España, se las transmito, pues las sociedades allá no son las que establecen las tarifas, ha sido el sindicato ALMA, que es el sindicato de los escritores, que establece cuáles son las tarifas a cobrar por parte de los escritores por su trabajo. No estoy hablando de las tarifas a cobrar a los usuarios, que esas sí las ponemos nosotros, la sociedad de gestión, pero con supervisión de la DNDA. Entonces, este Facebook va a quedar colgado en nuestra página, que es redescritores.com, y también aquí en el Facebook. Quiero que sepan que ahí también tenemos otros trabajos que hemos venido publicando de entrevistas, de trabajo pedagógico que hemos hecho siempre con el ánimo de poderle transmitir esto a nuestros socios y a todos los interesados nacionales e internacionales para que aprendamos mucho de derecho de autor y de otros derechos que tenemos que defender y trabajar por ellos. Y pues les agradezco muchísimo a ustedes, Livia, a la doctora Carolina, a Julio, que nos hayan acompañado, hayan sacado este rato, y a todas las personas que nos acompañaron para que podamos crecer en conjunto. Esto es lo que nos va a hacer una mejor sociedad realmente. Los aportes reales y concretos que estamos haciendo desde nuestro trabajo y como individuos que queremos hacerlos con transparencia y con un gran compromiso. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias a todos. Feliz tarde.